busquemos Hebreos capítulo 13, versículos del 10 al 16. Dice la bendita palabra del Señor. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Como bien hemos dicho, esta iglesia a la cual fue dirigida esta carta estaba siendo tentada a abandonar a Cristo. Le estaban cuestionando la decisión que habían tomado al abandonar la religión de los padres, abandonar la religión tradicional en la cual todos habían criado y seguir el camino de aquel que había muerto masacrado en una cruz. Muchos tenían el sentir de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, tristes, desasociados, arrepentidos muchos de haber seguido a aquel en el cual habían puesto la confianza y que había muerto maldito. Era locura para muchos seguir a alguien que, diciendo ser el Hijo de Dios, no pudo salvarse. Otros criticaban el cristianismo por ser una religión nueva, por no presentar dioses, ni siquiera poder tener una imagen de a qué Dios estaban adorando. Total locura para algunos. El apóstol Juan tuvo un discípulo llamado Policarpio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los Efesios? Las 7 cartas a las iglesias en Efesios. Policarpio tuvo un discípulo llamado Irineo. Este Irineo, en un libro que escribió llamado Contra las herejías, Irineo vivió entre el 1300, en el 130 y 2000 después de Cristo. En este libro, Irineo escribió lo que se decían de los cristianos. Vosotros no tenéis una religión verdadera, porque no tenéis sacrificios. La ausencia de todos los rituales religiosos, sacrificios, hacían ver al cristianismo como unos ateos, como sospecha. ¿A quién están adorando? ¿De dónde reciben el perdón? Si ni siquiera tienen sacrificios. ¿Qué animal están matando para perdón de sus pecados? Los hebreos convertidos al cristianismo eran cuestionados por pretender relacionarse con Dios sin sacerdotes, sin templos, sin sacrificios, sin días festivos, sin víctimas, sin el Yom Kippur, sin el día de expiación. Total locura, hermanos, para la mente judía. Después de tantos años, después de ser instruido en la ley de Dios, después de venir y ofrecer sacrificios a Dios por el perdón de nuestros pecados, ¿qué te vas a hacer al abandonar la religión de nuestros padres? Es aquí la respuesta del autor inspirado
que ya la hemos venido viendo desde que comenzamos esta carta. Cristo es la presencia de Dios en medio de nosotros. Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo es el sacrificio perfecto. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo a los judíos, sino a todos los que confiesan su nombre, de toda lengua, tribu y nación. Si miras alrededor tuyo, aquí hay cubanos, venezolanos, colombianos, de toda lengua, tribu y nación. Todo lo establecido por Dios bajo el antiguo pacto tenía el propósito de anunciar aquel perfecto que vendría, a Cristo Jesús. Nada de lo establecido por Dios en el antiguo pacto era eterno. Todo era perecedero, todo era tipo, todo era sombra de lo perfecto, de Cristo Jesús. John Owen dijo: la tendencia natural del corazón humano es descender de la adoración espiritual pura a invenciones carnales. Los hombres en su debilidad inventan ayudas externas para la devoción, como si Dios necesitara de tales cosas. Esta manera de actuar no se quedó en aquellos años, sino que permanece hasta hoy. Juan Calvino dijo: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y qué es ídolo? Ídolo es todo aquello que nosotros pongamos por delante de Dios. No, mi hermano, en mi casa no hay ni una figura. En mi casa no tenemos ni un cuadro ni encendemos una vela. Está bien. Pero, ¿y qué del dinero? ¿Y qué de tu matrimonio? ¿Y qué de tu compañía? ¿Y qué de tus hijos? ¿En qué lugar estás? No, Diosito adelante y yo atrás. Perfecto. Si es verdad, perfecto. ¿Cuántas veces has dejado de venir al culto porque tu carro está roto? ¿Cuántas veces estando en el culto tu mente está perdida porque la compañía te va mal? Tenemos ídolos, hermano. Tenemos ídolos. La misma religión romana, la mal llamada iglesia, mal llamada católica, ha pretendido ser más espiritual con relación a las misas y se ha vuelto cada día más pagana al crucificar a Cristo en cada misa. Porque si a los antiguos criticaban por no tener sacrificios, pues nosotros tenemos sacrificios. Para ellos Cristo muere en cada misa, obviando las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, que Cristo hizo un sacrificio una vez y por todas. Nuestro texto de hoy nos habla del gran privilegio que nos ha dado Cristo Jesús como su pueblo. Y ese gran privilegio era el que hablábamos con los hombres hoy allá afuera. La posibilidad de la verdadera adoración cristiana. La tesis de nuestra predicación es: Cristo es nuestro único altar y sacrificio perfecto. Por eso vivimos como peregrinos, ofreciendo a Dios sacrificios espirituales en gratitud y obediencia. Hoy continuaremos viendo aquellas pautas que Dios nos ha dado como iglesia de cómo debemos servirle. Vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 12, versículo 28, una vez más. Así que, recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En las predicaciones pasadas vimos cómo debía ser ese servicio. ¿Cuáles son estas pausas que el Señor nos ha dado?
Recordar a nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. No aquellos truanes que decían, Dios me dio una palabra o anoche soñé, sino aquellos que fueron escudriñados, fueron hallados fieles en su vida de piedad y en la predicación de la palabra de Dios. También fuimos exhortados a, como columnas y baluarte de la verdad, a permanecer firmes en las doctrinas, unidos en las doctrinas y analizamos también unidos como iglesia local en todos los preceptos y estatutos que nosotros hemos estipulado. Hoy vamos a ser exhortados a permanecer en la verdadera adoración cristiana, que es el gran privilegio que Dios ha dado a su iglesia. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El pasado domingo fuimos exhortados a permanecer firmes en la fe, en las doctrinas recibidas, afirmando y fortaleciendo nuestro corazón en la gracia de Dios, no poniendo nuestra confianza en las viandas, en el legalismo, sino en la gracia que Cristo ha dado a su amada esposa, en la seguridad de salvación, en su obra redentora, en su cuidado, en su protección. Es ahí en la gracia de Dios donde único va a ser fortalecido nuestro corazón. Tenemos un altar. Esa es la respuesta a las acusaciones de los judaizantes. Tenemos un sacrificio. Es como cuando alguien dice, tienes buena mesa, se refiere a que tienes buena comida. Tenemos un altar. ¿Qué te vas a hacer si no puedes ofrecer sacrificio? ¿Qué te vas a hacer ahora que estás abandonando el judaísmo? Tenemos un altar. Ahora, ¿cuál es ese altar? Ese altar no es el púlpito, como en muchas iglesias mal enseñan, haciendo un llamado al altar. Vengan al altar y hagan una oración. Hermano, esto es simple madera, donde reposa la palabra del Señor para ser expuesta. Esto no es el altar. El altar tampoco es la cruz, aunque en esto hay muchos teólogos y hermanos fieles que discrepan. El altar no es la cruz. Nosotros no nos hemos acercado a la cruz, sino a aquel que murió en esa cruz. La cruz, nadie sabe dónde está. Todos saben que el que murió en esa cruz resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad. Entonces, ¿cuál es ese altar que tenemos nosotros? El altar que rechazaban los judíos. Tenemos a Cristo Jesús. Claro que no tenemos un sacrificio, o claro que, disculpen, que sí tenemos un sacrificio, y no un sacrificio más como lo del Antiguo Testamento, sino que tenemos al perfecto sacrificio, ideado por Dios el Padre antes de la fundación del mundo, antitipo de todos aquellos sacrificios que había que repetir una y otra vez. Todo el sistema sacrificial instituido por Dios, tabernáculo, altar, sacerdote, todo fue un medio de gracia donde Dios permitía que el pueblo fuera reconciliado con Él mediante sacrificios hechos en el altar. También era un recordatorio de la condición caída, en el cual, en su condición natural, el hombre no puede relacionarse con un Dios santo, santo, santo. La única manera de ser reconciliado con Dios era por medio de un sacrificio, de una expiación, una propiciación, donde mediante esa ofrenda sustitutoria, el pecado del pueblo fuera perdonado. En el libro de Levítico aparece la palabra expiación alrededor de 73 veces.
será importante. Y vemos que es Dios el que establece cómo debe hacerse ese sacrificio. No es el hombre que se acerca a Dios a ofrecer lo que él entienda, como él entienda, porque en final lo que importa es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es Dios el que ha estipulado desde el Antiguo Testamento cómo debe ser la adoración, cómo debe ser ese sacrificio. Es el Dios ofendido quien ha establecido cómo quiere ser adorado. Nosotros hemos estudiado que básicamente conocemos tres principios de adoración. El inventivo, que es el que hace la secta católica. El normativo, que es lo que hacen muchas llamadas iglesias donde adoran a Dios como ellos entienden. Y el sistema o el principio regulador de la adoración, que es el que nosotros abrazamos, en el cual adoramos a Dios como Él ha estipulado en su palabra. Ahora, es un tema sumamente importante, porque hermano, todo lo que se hacía en el templo, todo era adoración a Dios. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy es adorar a Dios. Para algunos la adoración a Dios termina con las alabanzas. Hermano, la oración es una adoración a Dios. Las alabanzas son adoración a Dios. La predicación de la palabra es adoración a Dios. Nuestra vida debe ser adoración a Dios. Ahora, ¿cómo debe ser esa adoración? Es el Dios ofendido quien ha establecido cómo Él quiere que sea esa adoración. Desafortunadamente vemos en muchas congregaciones, mal llamadas iglesias, que adoran según su corazón. Mujeres enseñando, payasos en la congregación. Decía Paul Washer citando a un puritano, que no se puede ser predicador y payaso a la vez. Vemos humos, luces, coros, brincos, saltos, bullas. Todo eso, hermanos, sobra, porque eso no es adoración bíblica. No se dejen confundir. Nada de eso es adoración bíblica. Y no es porque al predicador no le guste. A Dios no le gusta. Dios ha estipulado cómo Él quiere que sea la adoración. Pero hermano, alguien puede decir, te olvidas que estamos en la gracia. Hermano, en el Antiguo Testamento había gracia. El que Dios diera la posibilidad a un pueblo pecador que se acercase a Él mediante sacrificio, es gracia. Levítico capítulo 10 nos habla de Nadab y Abiú, dos hijos del sacerdote Aarón. ¿Saben qué les pasó? El mismo día que fueron instituidos sacerdotes, se animaron tanto que ofrecieron a Dios algo delante del pueblo, algo externo, un fuego extraño que Dios nunca había mandado. Y aunque muchos quieran suavizar el mensaje, Dios los mató. Fue Dios el que los mató en el momento. Pero no queda ahí. Aarón, su padre, no pudo llorar la muerte de sus hijos. El mismo Moisés, siendo tío de los muchachos, en Levítico 10 del 1 al 3 le dice, o dice la palabra del Señor, Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré,
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Cómo es que Dios se santifica? En los que a Él se acercan. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Santificado sea tu nombre. No, ya el nombre de Dios es santo, santo, santo. Esa oración está diciendo, ayúdame a mí a santificarme de tal manera que tu nombre sea glorificado en mi vida. Santificado sea tu nombre. Aarón no pudo llorar la muerte de sus hijos. Dios se lo prohibió. ¿Saben por qué? Y esto es importante para los padres. Porque si había de lamentar algo, no era la muerte de sus hijos, sino que sus hijos habían deshonrado al Dios que lo había llamado a servir. Muchas veces nosotros tenemos idolatría con nuestros hijos y le permitimos cosas, aún lo ponemos por delante de Dios y no son ídolos porque son nuestros hijos. Si algo debemos nosotros lamentar es que nuestros hijos no vivan de rodillas delante de Dios. La salvación es del Señor, pero la oración es de nosotros. El mostrar la imagen de Cristo es de nosotros. Hechos capítulo 5 nos relata las Escrituras algo parecido. ¿Se recuerdan que en Hechos capítulo 5 Ananías y Zafira ofrecieron algo delante de Dios y Dios los mató? ¿Y qué tiene que ver Levítico con Hechos? ¿Qué tiene que ver Abiú y su hermano y Nadab con Ananías y Zafira? Hermanos, si escudriñan las Escrituras, y esto es algo que a la iglesia desafortunadamente nos falta, que vemos las Escrituras como si fueran periódicos, día tras día, uno no tiene relación con otro. En los dos eventos Dios estaba iniciando un proceso de gracia. En Levítico estaba instituyendo el sistema sacrificial. En Hechos estaba instituyendo su iglesia apostólica. En los dos casos se acercaron a Dios con instintos distintos, pero pecaminosos. Los hijos de Aarón ofreciendo algo externo que Dios nunca había mandado. Ananías y Zafira también ofreciendo algo externo, pero podrido por dentro, con mentiras. El apóstol Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. Y murieron en el momento. Hermano, la adoración a Dios es un gran privilegio que Dios nos ha dado, pero es una alta responsabilidad adorarlo como Él ha estipulado en su palabra. Esto es lo que estaban, o algo de lo que estaban golpeando los hebreos, al criticar a sus hermanos en la carne que habían aceptado a Cristo o habían sido llamados por Cristo Jesús. Esto nos muestra la revelación de una gloria mayor. Continúa el versículo 10 y el 11, hablando del altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Los sacerdotes no podían comer del sacrificio de la expiación. Levítico 16, 27 nos dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Los sacerdotes podían comer de todas las ofrendas ofrecidas, de paz, de culpa, de harina, frutos, menos la ofrenda cuya sangre fue llevada al santuario. Levíticos capítulo 6, versículo 30 nos dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión,
para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Esta es la realidad expresada en términos de figura. Todos aquellos que ofrecían los sacrificios bajo el sistema del antiguo pacto no tenían el derecho ni el privilegio de participar de los beneficios verdaderos, del sacrificio, de aquellas cosas que eran figuras que solo lo tipificaban. Nosotros, en cambio, hermanos, tenemos el gran privilegio de disfrutar del altar, de disfrutar del sacrificio, de comernos la carne de Cristo. Es por eso que a los cristianos del antiguo, del primer siglo, lo llamaban caníbales, porque decía que se comían la carne de Cristo. Hermano, es un privilegio. Cristo mismo en Juan capítulo 6 dice: esta es mi carne y esta es mi sangre, comer y beber de ella y tenéis vida eterna. Los judíos que estaban aferrados al sistema sacrificial del antiguo pacto no podían comer de Cristo Jesús. Por ende, no tenían vida. Tú y yo hemos sido bendecidos con la posibilidad de poder comer espiritualmente la carne y la sangre de nuestro precioso, glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo. Continúa diciendo el escritor en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La santificación, la purificación, la redención y la expiación que el sacrificio logró, ya lo estudiamos en el capítulo 10, versículo 14, el cual dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿hasta cuándo? Para siempre, a todo el mundo, a la humanidad, a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No hay más ofrendas. ¿Qué te vas a hacer sin sacrificio? Ya el sacrificio perfecto fue hecho. Ya el sacrificio perfecto fue hecho. Este sacrificio, hermano, es el sacrificio del nuevo pacto. Es por ello, hermano, que no se requiere más ofrenda. Benjamin Kitts dijo en su libro que ya citamos en la predicación pasada, La gloria de una iglesia verdadera, expresa: los israelitas no podían comer de los sacrificios por el pecado, porque su sangre era llevada al tabernáculo, lo cual mostraba que la expiación era consumada. Pero ahora Cristo nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Juan 6:54. Porque su sangre fue presentada en el cielo mismo. Hebreos 9:12. Así que tenemos libertad para alimentarnos por la fe de él. Y Charles Spurgeon dijo: en el Antiguo Testamento el sacerdote no podía comer del sacrificio por el pecado, porque aquella sangre tenía que ser llevada ante Dios para propiciación. Pero ahora, maravillas de maravillas, nosotros los redimidos no solo podemos acercarnos a la sangre de Cristo, sino que también somos invitados a alimentarnos de él. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Oh, qué privilegio tenemos en el nuevo pacto. Hermanos, esas sombras señalaban una gloria mayor, de la que tú y yo ahora, por misericordia, somos participantes. Aquellos que se aferran a la sombra, a lo externo, no tienen derecho de participar del alimento espiritual verdadero, que es Cristo nuestro Señor y Salvador, que sufrió fuera de la puerta, mostrando que su sacrificio fue para expiación y santificación de su pueblo. Pueblo del cual tú y yo somos parte y somos beneficiarios por misericordia de Dios,
solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo para su gloria. La sangre de los animales eran llevadas al tabernáculo terrenal, pero la sangre de Cristo fue llevado al tabernáculo celestial, no hecho por manos de hombre. Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y a partir del versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y para no ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo, el gran sumo sacerdote y el Cordero de Dios, haciendo un sacrificio por nosotros. Esto, hermano, es lo que nos separa. Esto es lo que divide. Esto es lo que distingue a los que participaban de la religión del antiguo pacto con los que participamos de Cristo en el nuevo pacto. Nosotros, los del nuevo pacto, obtenemos el sustento espiritual y vida de una fuente a la cual los del tabernáculo terrenal no pueden disfrutar. Cristo Jesús. Te preguntas, ¿dónde está tu templo? ¿Qué pregunta? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Cuál sería la correcta respuesta? Cristo Jesús. En el tabernáculo se ofrecían constantes sacrificios de animales. Cristo es el sacrificio perfecto. La fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban, Cristo es nuestra purificación y nos lava a través de su palabra. La puerta del tabernáculo, Cristo es la puerta y el camino. Y la mesa de los panes, Cristo es el pan de vida. Pero y el candelebro, Cristo es la luz del mundo. Y el altar del incienso, Cristo es nuestro intercesor. Y el velo, Cristo nos dio acceso con su muerte. Rasgó el velo, tipificando su carne partida para darnos acceso al Padre. Y el propiciatorio, la tapa del arca, Cristo es nuestra propiciación. Y el arca del pacto, Dios, no, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos sino fortalecer nuestro corazón en la gracia de Dios? Estas son, hermanos, realidades, son bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y que muchas veces tú y yo perdemos de vista por tener nuestro corazón, nuestra atención, nuestra mente en vanidades, en lo que tú y yo llamamos grandes problemas y Dios llama pruebas que Él permite para que nosotros crezcamos. Son grandes beneficios invaluables que tú y yo muchas veces menospreciamos. Porque si tuviésemos en cuenta Emmanuel, Dios con nosotros, ¿qué más necesitamos, hermano? ¿Qué más necesitamos? Dejemos, mis hermanos, atrás todo lo que no da fruto eterno. Aferrémonos a lo celestial, a lo verdadero, a lo imperecedero. Y salgamos, pues, como dice el versículo 13, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ni los hebreos ni nosotros debemos pretender
ser aceptados por aquellos que rechazan a nuestro Señor. Muchas veces tú y yo nos preocupamos porque, ¿qué dirán? No me quiere, no me saluda, va a pensar mal de mí, cree que soy un fanático. Hermano, si menosprecia a tu Señor, ¿cuál es tu incomodidad por caerle bien? Muchas veces, pretendiendo agradar al hombre, desagradamos a Dios. Hermanos, somos llamados, al igual que Moisés, a salir fuera y participar de los vituperios de Cristo. ¿Se recuerdan cuando los discípulos, el apóstol fue azotado? ¿Cómo salió de la prisión? ¿Feliz? No, gozoso de haber sido hallados dignos de padecer por Cristo Jesús. No se lamentaban y le debe haber dolido los latigazos. Pero ellos sabían que había sido hallados dignos de padecer los vituperios de Cristo. Por el contrario, a ti y a mí no nos pueden mirar mal. No nos pueden pisotear un pie. No se nos puede meter nadie adelante en el carro. No pueden opinar contrario a lo que nosotros creemos. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quiénes somos nosotros cuando la segunda persona de la Trinidad se humilló, se hizo carne, sufrió el escarnio, sufrió vituperio, muerte, traición, para llevarnos a nosotros a la gloria, y no abrió su boca como cordero que iba al matadero? El sufrimiento de Cristo fuera de la puerta de la ciudad no solo simbolizó la maldición que soportó, como aquel macho cabrío, Azazel, al cual se le imponen las manos y era sacado fuera del campamento cargando el pecado del pueblo, sino que también simbolizó el rechazo, el odio y la burla por parte de todos los retractores y aborrecedores del bien. Viendo esto, es imposible, hermano, que alguien que estudie de verdad la palabra del Señor, alguien que sea expuesto a todo el consejo de Dios, pretenda regresar al judaísmo mesiánico, como muchos hacen hoy, bajo nombre de sendas antiguas y lo que quiera. Iglesias con chofar, con banderas de Israel, celebrando fiestas judías, desechando lo perfecto y verdadero. Hermanos, salgamos fuera del campamento. Dejemos la comodidad, la tranquilidad y caminemos los pasos de Cristo, soportando todo por amor de su nombre. Apartémonos de la contaminación del mundo, de las luces de las ferias, de las vanidades, y cumplamos nuestra misión como peregrinos en este mundo, aguardando la consumación de los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la ciudad celestial a la que Abraham anhelaba. Caminemos nuestro peregrinar, amados hermanos, ofreciendo sacrificios diarios. Hermano, pero no acabas de decir que ya tenemos el sacrificio perfecto. ¿Cómo así que diariamente tenemos que ofrecer sacrificios? Sí, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios? Pablo en Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre que tú y yo continuemos adaptándonos al mundo, no vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, vamos a ver los beneficios. Vamos a disfrutar, vamos a sentir ese gozo y poder cantar
con libre conciencia el cántico que cantamos ahorita. Estoy bien con mi Dios. Oseas 14:2 nos dice, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Se requiere o se refiere a la oración de confesión que debe acompañar todo verdadero arrepentimiento. Aquellos que han estudiado el Salmo 51 recordarán, vamos a leerlo, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjense que no dice, limpia mi corazón, restaura mi corazón. No, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque este que tengo no sirve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un cristiano en paz con Dios está lleno de alabanzas y acción de gracias a Dios. Versículo 16 nos dice, y de hacer el bien y de las ayudas mutuas, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Acciones de bien son estas buenas obras que vimos en Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago también habla de las buenas obras que muestran una fe viva. Pero decidí traer una cita que hoy providencialmente estudiamos en la lectura continuada. Filipenses capítulo 10, a partir del versículo 10. Filipenses 4:10, disculpen. El apóstol Pablo diciendo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ustedes querían, pero no tenían la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Buenas obras. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Buenas obras. No es que busque dádiva. Miren por qué Pablo estaba gozoso. Miren, hermanos, por qué Pablo estaba gozoso. No tanto porque había suplido sus necesidades, porque sé vivir en abundancia y en escasez. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué debemos andar en buenas obras? ¿Por qué debemos suplir las necesidades de los hermanos? Porque es parte de la adoración cristiana. Porque andando así, andamos en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que sus redimidos, su esposa, su iglesia, anden en ella en amor, como decía
nuestro hermano Jairo en la oración. Que nuestro sello de identidad sea el amor de Cristo en nosotros. Hermanos, mostrando ese amor, estamos adorando a Dios como Él quiere que lo adoremos. Hermanos, esta vida es pasajera. Seamos peregrinos en busca de la Jerusalén celestial, fortaleciendo nuestro corazón en la gracia de Dios, sabiendo que Cristo es nuestro altar, donde Él mismo se ofreció como perfecta ofrenda y misericordioso gran sumo sacerdote. Para llevar, hermanos, Cristo sufrió el vituperio, el escarnio, la muerte, para llevar muchos hermanos a la gloria. No negociemos el evangelio con el mundo, sino que prefiramos el vituperio siguiendo a Cristo, aunque cueste. La recompensa, hermano, es mucho mayor. Es mucho mayor. Mejor es estar fuera del campamento con Cristo que dentro sin Él. No tengas duda. Ese es el gran alivio que tenemos nosotros. Que murió, pero resucitó. Que el sacrificio perfecto fue acepto por el Padre. Muestra de eso es la resurrección. Sello y garantía de que si Él resucitó, tú y yo resucitaremos una vez con Él. Aleluya. Pero esta garantía no la tienes tú, amigo que estás hoy aquí sin Cristo. Esta garantía, este sacrificio, este beneficio de tener a Cristo como Señor y Salvador y como gran sumo sacerdote intercediendo por ti, no lo tienes. Principalmente porque has decidido endurecer tu corazón, confiando en tus fuerzas, en tu criterio, en tu corazón, en tu mente. Todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad de vanidades. Cristo Jesús fue el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el Dios encarnado, el Hijo de Dios resucitado con poder. Y es el único camino, la única verdad, la única vida. Y hoy te ofrece salvación y vida eterna. Dios los bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Bendito y soberano Dios, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros, tú a Él lo hiciste pecado, Señor. Glorioso intercambio que cargó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra inmundicia y nos dio su justicia. Como blanca lana, Señor, hemos venido a ser. Oh Padre, permite que nuestra mente y nuestro corazón permanezca, Señor, recordando a cada momento este maravilloso acto de amor. Recordando que fuera de ti nada somos y nada podemos ser, Señor. Permite, Señor, que nosotros con corazón nuevo, siendo nuevas criaturas, Señor, vivamos gozosos de tu misericordia, de tu amor, de tu paciencia, y decidamos, Señor, vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús.